El pecado de Moisés en Meribá, Números 20, es una lección sobre liderazgo, desobediencia y santidad divina. Moisés, el líder de Israel, comete un error que le impide entrar en la tierra prometida. La historia enseña sobre la gravedad de desobedecer a Dios y cómo las emociones pueden llevarnos a fallarle. En Números 20, 7-13, Jehová instruye a Moisés: toma la vara, reúne a la congregación, y hablad a la peña delante de sus ojos, y ella dará su agua. Moisés toma la vara como mandado, reúne a la congregación, pero en lugar de hablar a la roca, la golpea 2 veces con su vara. Aunque sale mucha agua y la congregación y sus animales beben, Jehová dice a Moisés y a Aarón: porque no me creísteis para santificarme delante de los hijos de Israel, no introduciréis esta congregación en la tierra que os he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde se rebelaron. Este episodio ocurre al final de los 40 años de peregrinaje en el desierto. El pueblo ha perdido a Miriam, su profetisa y hermana de Moisés. Pronto, Aarón también morirá. Es un momento de transición, dolor y tensión. Los israelitas están nuevamente sin agua y acusan a Moisés. Moisés, abatido por el estrés, la carga del liderazgo y el cansancio acumulado, pierde el control. En lugar de hablar a la roca como le ordenaba Dios, la golpea 2 veces. No es solo impaciencia, es desobediencia directa a la palabra divina. Dios había pedido fe expresada en la palabra. La roca simbolizaba a Cristo, y golpearla simbolizaría una repetición innecesaria del sacrificio de Cristo, algo que no debía hacerse otra vez. Dios había dicho claramente: hablad a la peña. Moisés responde con ira: ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Aquí, Moisés parece atribuirse parte del mérito de obrar el milagro, como si él y Aarón fueran los responsables. Esto oscurece la gloria de Dios ante el pueblo. La historia de Meribá es una advertencia sobre cómo el liderazgo debe ser ejercido con obediencia y humildad ante Dios. Dios no tolera esto. Él debe ser santificado. Y aunque el agua fluye igual, la desobediencia tiene consecuencias. Moisés y Aarón no podrán entrar en la tierra prometida. La decisión está tomada. Aunque Moisés ruega más adelante en Deuteronomio 3, 23-25, Dios le confirma que no podrá cruzar el Jordán. Esto nos sorprende. Moisés, el hombre más manso de la tierra, cuyo corazón siempre fue fiel a Dios. Moisés intercedió por el pueblo incluso cuando éste adoraba al becerro de oro, ¿no merece una segunda oportunidad? Pero eso es precisamente lo que Dios quiere enseñarnos. Cuando somos líderes espirituales, nuestra responsabilidad es aún mayor. Las acciones de un líder tienen repercusiones mucho más allá de sí mismo. Dios no puede permitir que un ejemplo equivocado pase sin corrección. Especialmente cuando ese líder representa a Dios mismo ante su pueblo. Comparemos esto con otras ocasiones donde Moisés demostró obediencia absoluta. En Éxodo 17, 5-7, Dios le había dado instrucciones similares: golpear la roca en Horeb para producir agua. Allí, Moisés obedeció exactamente. Pero aquí, en Números 20, la situación era casi idéntica, pero con una diferencia crucial. Esta vez, Dios cambió la forma del milagro. En lugar de usar la vara, debía usar la palabra. Era una nueva etapa del liderazgo. Ya no bastaba con la acción, se requería testimonio de fe. Moisés, en lugar de reflejar la fidelidad de Dios, mostró incredulidad. En lugar de glorificar a Dios, reclamó honor para sí. Y aunque su corazón seguía siendo fiel, su acto reveló una vacilación que no podía quedar sin respuesta. Sin embargo, esto no minimiza la grandeza de Moisés. En el monte de la Transfiguración, Mateo 17, 1-3, Moisés aparece junto a Elías, representando la ley y los profetas. Moisés habla con Jesús sobre su partida en Jerusalén. A pesar de su falla, sigue siendo un modelo de fidelidad. Dios no lo abandona. Le permite ver la tierra prometida desde lejos, en el monte Nebo, Deuteronomio 34, 1-4,
y le da sepultura personalmente, Judas 1, 9. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. 1. La importancia de la obediencia precisa. A veces, lo que hacemos bien en una situación, puede volverse un error en otra si no estamos atentos a la voz de Dios. 2. Que ningún líder está exento de responsabilidad. Aun los más fieles deben rendir cuentas. Como dice Santiago 3, 1, no muchos se hagan maestros, hermanos míos, sabiendo que recibiremos juicio más severo. 3. Que la incredulidad puede manifestarse en formas sutiles. No siempre es negar la existencia de Dios, sino dudar de su poder en medio de la crisis. 4. Que Dios es santo. Él no puede tolerar la falta de reverencia en quienes representan su nombre. Aprendamos también del arrepentimiento de Moisés. Él acepta la decisión de Dios, continúa guiando al pueblo, entrega su autoridad a Josué y deja un legado inmenso. Su vida, aunque terminó antes de ver la tierra prometida, trascendió más allá de sus huesos en el desierto. Contexto histórico y geográfico. Meribá significa lugar de contienda o rebelión, y está vinculado a otro evento similar en Refidim, también llamado Meribá, en Éxodo 17, 7. Allí, el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón porque no había agua. En aquella ocasión, Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca para que saliera agua, y así lo hizo. En Números 20, el contexto es parecido, pero con una diferencia significativa: el modo de obtener el agua cambia. Esta vez, Dios pide que se hable a la roca, no que se la golpee. ¿Por qué el cambio? Muchos estudiosos ven en esto una imagen simbólica. En Efesios 1, 20-23, Pablo nos dice que Cristo fue resucitado y sentado a la diestra de Dios. Cristo, la roca espiritual, 1 Corintios 10, 4, fue golpeado una vez por nuestros pecados, Isaías 53, 5. No hay necesidad de repetir el sacrificio. Golpear la roca en esta nueva ocasión podría simbolizar un nuevo sacrificio innecesario de Cristo, algo que la Biblia declara imposible, Hebreos 6, 6, 10, 26-29. Moisés y el lenguaje de autoridad humana. Cuando Moisés exclama, «Os hemos de hacer salir agua de esta peña», está usando un lenguaje que sugiere coautoría del milagro. Esto no solo mancilla la santidad de Dios, sino que también socava su soberanía. El pueblo necesita ver que el poder viene de Dios, no de un líder humano. Este error, aunque pequeño aparentemente, envía un mensaje peligroso, que el líder puede sustituir a Dios en la obra. Una lección para líderes espirituales. Santiago advierte, no muchos se hagan maestros, porque recibirán juicio más severo, Santiago 3, 1. Ser líder espiritual no solo implica conocimiento, sino integridad moral, emocional y espiritual. Un líder no solo comunica, sino que modela. Sus errores afectan a muchos, no solo a sí mismo. Moisés, aunque fue un líder ejemplar, sucumbió a la presión del momento. Esto nos recuerda que todos somos vulnerables. Ninguno está exento de caer. Pero también nos muestra que Dios puede seguir usándonos, aún después del fracaso. Lo importante es seguir caminando hacia Él, sin excusas ni justificaciones. Hoy en día, muchas personas enfrentan situaciones donde el estrés, la frustración o la impaciencia pueden llevarlas a tomar decisiones equivocadas. En momentos de prueba, es fácil responder con orgullo, arrogancia o desesperación. Pero el caso de Moisés nos invita a reflexionar, ¿en qué momentos de mi vida estoy actuando por impulso, en lugar de esperar en la voluntad de Dios? También nos recuerda que Dios no castiga para vengarse, sino para mantener la pureza de su nombre. Él ama a sus hijos, pero espera que aquellos que lo representan vivan de manera digna de su llamado. Conclusión. El pecado de Moisés en Meribá no es solo una historia antigua, sino un recordatorio permanente de que estar cerca de Dios no nos hace inmunes al error, pero sí nos compromete a vivir con una integridad que refleje su santidad. Que cada uno de nosotros, especialmente aquellos llamados a liderar en la Iglesia,
camine con humildad, obediencia y reverencia ante el Dios que vio hasta el último detalle de la vida de Moisés. Como cristianos, somos llamados a aprender de sus victorias y también de sus fracasos. Moisés nos enseña que podemos tener un corazón fiel y aún así fallar. Pero también nos demuestra que Dios nunca nos abandona, aun cuando nos corrige. Así que, la próxima vez que estés bajo presión, detente. Respira. Escucha la voz de Dios. Quizás Él no te pida hacer nada grande, solo hablar, confiar y obedecer. Porque eso, al final del día, es lo que Él más valora. ¿Este mensaje encendió una llama en tu interior? Entonces suscríbete y comparte para que esa luz llegue a otros. Gracias por ser parte de esta misión de fe. Hasta el siguiente vídeo, que el Espíritu Santo guíe tu caminar diario.